programa, pero que está todo rediseñándose. ¿Entendés que acá el fondo va a acompañar todo lo que tenga que ser reestructurado, fruto de los incumplimientos eventualmente que Argentina va a tener? Sí, estimo que sí. Y hay indicios que me hacen pensar de esta manera, y son las últimas medidas que ha estado tomando el Ministerio, que son medidas que claramente no se toman en un año electoral. Empezando con un tema de política monetaria, como subir muy fuerte la tasa de interés, subir muy fuerte las tarifas y acelerar el crawling peg. Digamos, estas microevaluaciones diarias que hace el Banco Central, que están a un ritmo de un 8 o 9% mensual. También digo que sí porque el gobierno está intentando de todas maneras o de todas formas evitar un salto abrupto del tipo de cambio, porque de evaluación hay todo el tiempo, y lo que ha hecho el gobierno es ampliar con el dólar, soja, todos estos dólares que ustedes mencionan todo el tiempo. Pero bueno, en ese intento de evitar el salto abrupto, creo que la esperanza es un adelanto de los fondos del tercer trimestre y del Fondo Monetario. No descarto que también haya adelantos del año 2024 o fondos adicionales. Ahora, Juan, vos marcabas, bueno, la esperanza puede llegar a ser el adelanto de los fondos. La pregunta es, hemos aprendido durante todo este tiempo que lo que termina dándonos el fondo es para pagarle al fondo nuevamente, es decir, de alguna forma es un pase de manos, ¿no? Llega, robustece las reservas del Banco Central, pero después finalmente el gobierno argentino o el Estado argentino tiene que pagar las deudas que tiene con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál sería entonces el oxígeno o para qué serviría este adelantamiento para la Argentina? Déjame, Leonora, discrepar con vos. Yo creo que no hemos aprendido nada, porque el Fondo Monetario es un prestamista de última instancia. Sí. Cuando vos sos el mayor deudor de un prestamista de última instancia, es que hace muchos años que no aprendés nada, sea el gobierno que Está fuere. bien, no, yo me refería a que hemos aprendido nosotros que la plata que nos da el fondo en realidad es para devolvérsela. A eso me refería. Entendí, pero quería hacer esa aclaración. Y bueno, con respecto a tu pregunta, bueno, te faltan dólares. Entonces, si te faltan dólares y necesitas un anticipo, podrías usar esos dólares y devolverlos de otra forma cuando los tenés que devolver. También te decía, ¿por qué no aprendemos nada? Porque desde hace algunos años estamos con llegar. Lo único que importa es llegar, no sabemos a dónde, pero llegar. El año pasado eran las vacaciones, al mundial, al verano, ahora es agosto. Entonces, cuando no estás tomando medidas de fondo y siempre estás al llegar, tenés este problema. Por ejemplo, la inflación, que a fin de año para el gobierno era un techo, hoy es un piso. Entonces, el problema no es el dólar, es la inflación. Cuando te da proyectado arriba del 120, 130%, es una inflación que no es normal para este mundo. Tenés un peligro que se espiralice. Cuando se espiraliza, se dan dos situaciones que suceden en Argentina, que es incertidumbre y conflicto. Y tenemos las dos. Y desde mi opinión o mi punto de vista, no hay ninguna forma de dar algún tipo de certidumbre, salvo un resultado electoral. Juan, en este contexto hoy el Central compró 7 millones de dólares. Las pérdidas de mayo se redujeron parcialmente, pero están en 270 millones casi. El dólar soja aportó poco, 35 millones eventualmente. Hoy hubo pago de energías por 10 millones de dólares. El Central tuvo que asistir a los bancos en 24 millones de dólares, bancos que le pedían fondos para devolverle los dólares a los ahorristas que eventualmente lo van a buscar, más allá de que hemos hecho hasta el hartazgo la aclaración respecto a esos dólares y cómo están calzados a diferencia del 2001. Y sí hay un dato que preocupa, porque por más que se quieran crear no se pueden fácilmente, que el ingreso de camiones con soja y maíz a los puertos del Gran Rosario fue el menor en 12 años. Sí. ¿Te dieras el mismo dato? Sí, tengo el mismo dato, sí. De hecho, Gus tiene la placa que habla justamente de esto.
En el 2023, Juan, déjame que dé este dato final. Camiones de maíz ingresaron 32.000 y de soja 62.000. Estamos hablando solamente del mes de abril. Ahí está, mira, para que comparemos lo que ingresó también en el mes de abril, en el 2022, 21, 20, 19 y así hasta el 2016. Solamente se ve un antecedente como el del mes de abril en el 2016, en el caso del maíz, porque había crecido mucho la soja. Mira, 106.000. Estamos hablando de cantidad de camiones, es esto, correcto, correcto. 106.000 versus 62.000 si hablamos de punta a punta del 16 al 2023. O sea, no estamos generando dólares, la sequía ha sido letal para un plan llegar que se ha quedado corto y hay que rediseñar. ¿Vos crees que el fondo, volviendo a la pregunta inicial, Juan, apoya lo suficiente como para que eso se cumplimente o no descartás eventos múltiples en los próximos 90 días? Bueno, eventos va a haber, porque cuando hay incertidumbre hay volatilidad. Por eso la pregunta anterior, porque cuando hablamos de llegar, el panorama no luce muy alentador. Ahí ustedes tienen un especialista en campo, yo no me voy a meter en esos números, pero hay una mala cosecha de maíz, de maíz, malas perspectivas en la campaña del trigo, hay bajos incentivos del agro a liquidar, tenés un pago de cupones de bonos en julio y obviamente tenés un año electoral, probablemente el año electoral más difícil de descifrar de los últimos años, donde creo que ninguna persona puede saber quién va a ser hoy el presidente. Entonces, en este panorama que estamos hablando de acá a agosto, sumando que estás con reservas negativas, va a ayudar, en mi opinión va a ayudar. Un abrazo, Juan, hasta la próxima, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan. Ahí estaba, Juan Hasta luego. Napoli.